Hola familia, ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande, bienvenido. Estamos muy contentos. ¿Y qué te parece si ahí en tu lugar abres tu corazón para lo que el Espíritu Santo tiene que decirte hoy? Cierras ahí tus ojos un momento y dices conmigo, Espíritu Santo, hoy creo que voy más profundo en ti. En el nombre de Jesús. Y quiero orar con tus ojos cerrados y ahí, papá, gracias por tu presencia, gracias porque estás aquí, eres tan bueno. Y hoy creemos, Espíritu Santo, que concluimos algo más de lo que está en tu corazón para nuestras vidas. Gracias porque hoy nuestro entendimiento es ensanchado y somos alumbrados un poco más en quién eres tú y por lo tanto quiénes somos hoy nosotros. Gracias por este pacto que has establecido con nuestras vidas y que es un pacto que es para siempre y de él dependemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y con esto, recordándote que estamos en esta serie que se titula Cimientos, yo te invito que si no has visto los capítulos anteriores, los veas, porque realmente estos 5 cimientos forman parte clave de en qué estamos cimentados, sobre lo cual estamos edificando y a través de los cuales, de cuáles lentes tú y yo nos movemos. Entonces, hoy vamos a hablar de este cimiento que es el nuevo pacto, algo que Cristo estableció a través de su muerte, de su resurrección, de su obra completa y de la cual tú y yo dependemos. Ahora, quiero poner un poquito de ciertas bases, porque por ejemplo, ahí está tu Biblia en tus manos, tal vez la tienes de manera electrónica, pero la Biblia es este compendio de libros que contiene 66 libros. Está dividido para su estudio en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Con esto yo quiero hacer una diferencia porque no es lo mismo decir Antiguo Testamento a Antiguo Pacto y no es lo mismo decir Nuevo Testamento a Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque también en el Antiguo Testamento encontramos como el Nuevo Pacto ya estaba anunciado, pero tuvo su cumplimiento con la obra completa de Jesús. Entonces es muy importante cómo lees cuando tú leas las Escrituras, tú lo leas con los lentes correctos. Entonces te decía que estos 66 libros, en su primera parte, que es el Antiguo Testamento, son 39 y en el Nuevo Testamento son 27. Entonces es muy importante que tú lo leas con los lentes correctos. ¿Cuáles son estos lentes? Los lentes de Jesús o los lentes del Nuevo Pacto. Ahora, vamos a Génesis. En Génesis capítulo 15, vamos a leer algo ahí en el versículo 7. Dios hace un pacto con Abraham, un pacto donde vemos que este hombre es elegido de parte de Dios y Dios literalmente dice que su fe le fue contada por justicia y Abraham es conocido como el padre de la fe, ¿no? Como él decidió creerle a Dios y a causa de esto, él fue encontrado justo. Entonces, todo lo que vemos que Dios habló hacia con él, vemos muchos símbolos y tipologías de lo que Cristo vendría a cumplir con su muerte y con su resurrección. Entonces, uno de ellos es cuando Dios sella este pacto que Dios le había prometido. Tú puedes leer desde Génesis 12, le dijo, y te bendeciré, y serás una nación grande, y extenderé tu nombre. Entonces, todo esto, Dios literalmente, esas cosas que le había hablado, las selló. Y había una manera en la que se sellaban ciertos acuerdos o negociaciones en el Medio Oriente. Y una de esas maneras es que se ofrecía sacrificio y entonces cuando se hacía esta ofrenda, ya los animales sacrificados, las dos partes pasaban como caminando en medio del sacrificio. Entonces sucedía que con esto el pacto quedaba sellado. Y esto fue algo que sucedió con Abraham. Ahora, fíjate lo interesante. Dice en el capítulo 15, en el versículo 7, dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ahora, fíjate lo que dice en el verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahora sucedió algo bien interesante aquí. En este caso,
esa antorcha humeante que tú lees aquí era Dios mismo pasando por en medio del sacrificio. Pero lo que sucede es que en un acuerdo o en un pacto, dos partes tienen que, se lleva a cabo dos partes para que se cierren, ¿no? Es cuando tú compras una casa y de repente está la parte que compra y está la parte que vende, y ambas partes tienen algo que cumplir para poder sellar el acuerdo. En este caso, Dios básicamente le dijo a Abraham: el cumplimiento de este pacto no depende de ti, solamente depende de mí. Entonces Abraham no pasó en medio del sacrificio, solamente Dios. Y con esto Dios estaba sellando ese acuerdo y ese pacto que iba a establecer con él. Sucede lo mismo, esto simplemente anunciaba lo que Jesús haría contigo y conmigo. Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que me abra la puerta, yo entraré, dice Dios, y cenaré con él. También vemos como en Apocalipsis, a través de una cena, nos muestra cómo es que se cerraban acuerdos y también se cerraban cenando. Pero el punto aquí es que Dios viene a decirte: el cumplimiento del acuerdo que yo establezco contigo no depende de lo que tú haces o lo que dejes de hacer, sino que el cumplimiento depende única y exclusivamente de lo que yo he hecho. Entonces vamos avanzando, familia. Yo espero que esto esté produciendo se esté avivando tu corazón, porque realmente esto que Jesús hizo por nosotros es la base para muchas de las cosas de las cuales tú y yo disfrutamos. En Jeremías también vemos, si me acompañas allá, cómo se anunciaba esto que características de este pacto que Dios establecería con la humanidad. Fíjate lo que dice Jeremías en el capítulo 31, y vamos a leer desde el versículo 31. Fíjate lo que dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Fíjate cómo empieza como a anunciar características que este nuevo pacto incluiría. ¿Por qué comencé hablándote con Abraham? Porque con Abraham no vino la ley. La ley después de Abraham vino 430 años después, con una figura que hemos conocido que se llama Moisés. Entonces, por eso yo te decía que tú puedes leer el Antiguo Testamento, pero no en todo encuentras antiguo pacto, sino también encuentras partes de este nuevo pacto que Jesús establecería. Ahora, vemos también que este pacto incluiría, porque también se conoce este nuevo pacto como pacto eterno. Tú puedes ahí anotar en tus notas que es como un sinónimo, un pacto eterno. Ahora, también dice que este pacto incluiría perdón y que Dios no se acordaría de los pecados y la maldad de la gente, sino que sería un pacto donde tú pudieras relacionarte con Él, o en otras palabras, tener una comunión con Él, porque está hablando: conoce a Jehová. O sea, nadie te dirá quién es Dios, sino que tú mismo lo podrás disfrutar, podrás tener una comunión con Él. Por eso a mí me encanta recordarte que hoy tú no tienes que vivir tu comunión con Dios a través de mí y preguntarme: oye Isabel, ¿qué está diciendo Dios de mí? Sino que simplemente yo soy un instrumento para llevarte a que tú puedes tener esta comunión con el Padre, porque estas son características de este nuevo pacto. Jesús ha abierto el acceso. Ahora vamos avanzando un poquito más. En el capítulo 32, versículo 40 también dice esto. Dice: y haré con ellos pacto eterno. ¿Te fijas cómo vuelve a repetir esto? Que no me volveré atrás de hacerles bien. Puedes decir esto conmigo: wow, porque este nuevo pacto incluye que Dios te está haciendo bien todo el tiempo. Entonces tiene características. Si Él te hace un bien, de Él no puedes esperar nada malo. Ahora sigo leyendo. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y ojo en el 41. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Entonces también refiere que es un pacto de alegría. Es un pacto donde Dios literalmente se goza haciéndote bien. Ahora, acompáñame a Hebreos. Y vamos a leer en el capítulo 13.
Versículo 20. Y fíjate lo que dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Subraya eso porque va a ser muy importante en lo que vamos a revisar ahorita. ¿Te fijas cómo Abraham, Dios le dirigió a poner sacrificio? Había un ingrediente específico para sellar ese acuerdo y era sangre. Simplemente tenlo ahorita en tu corazón eso. Y fíjate, dice, por la sangre del pacto eterno, dice, os haga aptos en toda obra buena para que haga su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces estamos leyendo cómo este pacto o este nuevo pacto también se conoce como pacto eterno. Y yo con esto quiero describirte algo. Por ejemplo, tú tienes tu Biblia y la tienes en español, pero sabemos que originalmente, por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, cuando vamos y buscamos ciertas palabras en su idioma original, se nos rompe ciertas estructuras y se nos alumbra más el entendimiento. Sucede lo mismo con este vocablo de nuevo. De repente, cuando tú escuchas la palabra nuevo, siempre tal vez te viene a la mente como algo que tú vas y adquieres en una tienda, por ejemplo, un vestido, y tú sabes que es totalmente nuevo. Es muy diferente, por ejemplo, alguien que compra usado, no, pues ese ya es un vestido, tal vez su estado está bien, pero ya está usado. Pero cuando la gente escucha el vocablo nuevo, muchas veces solamente hace referencia a lo que en griego se traduce como neos, que se refiere a algo que no existía, pero que es algo reciente o nuevo en época y en tiempo. Pero cuando escudriñamos nuevo pacto, no se usa el vocablo neos para referirse a este pacto, sino que el vocablo griego que se utiliza es kainos. Y es muy interesante este vocablo porque fíjate lo que significa. Cuando encuentras este vocablo se refiere a algo de una naturaleza distinta o diferente, que siempre ha existido, pero no ha sido usado. Dice, no nuevo en tiempo, sino de diferente naturaleza de aquello con lo que se contrasta como viejo. Entonces esto es algo bien interesante porque nos está hablando que este pacto es algo que ya estaba, pero que no había sido manifestado. Entonces este nuevo pacto básicamente entra comienza o entra en vigor a partir de la muerte y resurrección de Cristo, pero esto ya estaba en el corazón de Dios. Entonces podemos definir que el nuevo pacto es la expresión cumplida de lo que Dios se había propuesto y había prometido. Te lo quiero repetir una vez más. Nuevo pacto es la expresión cumplida de lo que Dios había propuesto y había prometido. Y como te decía, pues comienza o marca su comienzo a partir de la muerte y resurrección de Cristo. Vamos ahí mismo en Hebreos, pero quiero que te vayas, por favor, al capítulo 8. Voy a leerte desde el versículo 11. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo. Tú puedes leer un poquito antes y vas a ver cómo va ligado con lo que leíamos en Jeremías. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, puedes decir esto conmigo, nuevo pacto. Ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, esto entra en vigor con la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, tú y yo estamos bajo este nuevo pacto. En Juan, por favor, si vas allá, capítulo 8, versículo 32, dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Otro de los sinónimos que refiere al nuevo pacto es la verdad presente. Si vamos, por favor, a Pedro, vamos ahí adelante y fíjate lo que dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12. Dice, por tanto, yo no dejaré de recordarte siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Es por eso
que la verdad que tú conoces es la verdad que te libera. Por eso es tan importante conocer la verdad, porque la verdad te hace libre. Si tú te colocas bajo el antiguo pacto, bajo la ley de Moisés, esto simplemente va a mostrar como esa debilidad e incapacidad. Ahora, la ley tenía un propósito. La ley en las escrituras nos lo muestra como un ayo, como un maestro que estaba diseñado para llevarte a Cristo. Básicamente, todo empuja a que tengamos esto en nuestro corazón. No hay manera de poder disfrutar una comunicación con el Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y vamos un poquito acá. Fíjate lo que dice en Hebreos capítulo 7, versículo 22. Fíjate lo que dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora, no es que esté diciendo que el otro era malo, pero si tú lees en Romanos, el antiguo pacto o la ley solamente nos llevaba a reconocer que nuestras fuerzas no podíamos. Nos llevaba a darnos cuenta de la naturaleza que portábamos y que necesitábamos algo diferente. Por eso me encanta este encuentro que Jesús tiene con Nicodemo en Juan capítulo 3, pero Nicodemo le hace esta pregunta: ¿cómo es que yo puedo hacer las cosas que tú haces? Y Jesús le dijo: la manera en la que alguien puede disfrutar del reino necesita nacer de nuevo. Entonces el problema que tú y yo teníamos era que necesitábamos nacer de nuevo, porque la naturaleza que teníamos nos impedía poder disfrutar. Ahora, ¿qué hace este nuevo pacto? Mostrarnos que el cumplimiento de este nuevo pacto no depende de ti o de mí, sino que Jesucristo lo estableció y que hoy está disponible. Este nuevo pacto dice esto: que si tú confiesas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, entonces serás salvo. Este nuevo pacto nos habla de cómo la salvación tú y yo la podemos disfrutar por gracia, por medio de la fe, y que a través de este nuevo pacto incluye toda esta herencia que está disponible a través de lo que Jesucristo ya ganó, a través de lo que Él ya venció, y que hoy los logros de Jesús son tus logros. Fíjate lo que dice, y vamos a leer en Hebreos capítulo 9. Aquí voy a leer algo un poquito más largo y me voy a ir deteniendo, pero voy a leer desde el versículo 11. Y fíjate lo que dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y con esto quiero simplemente recordarte esto. Recuerda, por ejemplo, si tú lees Levítico, vas a encontrar las 5 tipos de ofrendas. 4 de ellas eran sacrificiales y una de ellas era de granos. Pero cada una de estas ofrendas hablaba de algo que tenía que ser, que se tenía que ganar y lograr para que tú pudieras disfrutar algo de parte de Dios. Una de ellas era la ofrenda por el pecado. Y sucede que año con año, imagínate esto, tú como padre de familia, se tenía que llevar una ofrenda, un cordero que fuera limpio, santo, puro, sin mancha, no tenía que tener ningún defecto, porque era la ofrenda que se iba a dar por el pecado. La diferencia es que en el antiguo pacto encontramos que el pecado solamente se expiaba, de esta manera se cubría el pecado. Pero Jesús no vino a cubrir el pecado. Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús vino a lidiar con el problema que nos separaba entre Dios y los hombres, esa pared que nos separaba, que nos impedía poder disfrutar de lo que estaba disponible. Ahora, ¿qué sucede? Jesús viene a ser ese cordero que viene a ser ofrecido para un rescate, porque sucedía que el sumo sacerdote se mataba a ese corderito que era inocente, pero venía a cubrir los pecados de esta familia por un año. Entonces cada año se tenían que ofrecer. Y no solo esto, si tú lees Hebreos, nos muestra cómo el sacerdote tenía que estar ofreciendo por la mañana, por la tarde, por la noche, todo el tiempo sacrificios, y el altar tenía que estar encendido. Algo que me llama mucho la atención, si tú lees, dice que, por ejemplo, ahí nunca había sillas porque nunca había lugar para el reposo. En cambio, en el nuevo pacto nos habla de reposo. Entonces, por ejemplo, el tabernáculo estaba dividido en sus 3 partes. La primera parte, los atrios; la segunda parte,
era el lugar santo y la tercera parte era el lugar santísimo. Entonces lo que hacía el sacerdote era, una vez que ya tenía la sangre en sus manos, pasaba hasta la tercera parte, que era el lugar santísimo, habiendo pasado por las 3 puertas: la primera puerta llamada el camino, la segunda puerta llamada la verdad y la tercera puerta llamada la vida, o el velo, que era esta puerta llamada la vida. ¿Te dice algo esto? Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y en la última parte había un accesorio que era el propiciatorio. Este era como una tapa de oro que cubría el arca del pacto. En esta arca del pacto estaba diseñada con madera de acacia, pero era en esta tapa de oro, que tenía 2 querubines que estaban viendo hacia el centro, donde el sumo sacerdote llegaba y colocaba la sangre. Entonces, si esa sangre era acepta, si venía de un animal que no tenía defecto, entonces subía como olor fragante al Padre, y entonces el sumo sacerdote podía salir y darle la noticia al pueblo. ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús lo que vino a hacer es hacer este mediador entre Dios y los hombres, donde Él pone su propia vida en rescate por la nuestra. Entonces, literalmente, Él no entró en un tabernáculo hecho de manos humanas, sino que Él lo que hizo es entrar hasta el lugar santísimo, que es la presencia de Dios, y llevar esa muestra de sangre. Porque algo interesante, si tú sigues leyendo aquí, dice en el versículo 12, dice que no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre. Esta es la característica de este nuevo pacto. En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús te rescató del pecado, Jesús te rescató de las tinieblas una vez y para siempre. Y fíjate lo que dice en el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo? Y entonces sigue diciendo: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de nuestras transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto es lo que hoy te corresponde, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Y si tú sigues leyendo, dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Subraya eso, o en otras palabras, no hay rescate. ¿Qué te quiero decir con esto? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también es el sumo sacerdote que entró hasta la presencia de Dios y tomó su sangre. Él derramó cada gota de su sangre. ¿Recuerdas que cuando Él estaba en la cruz, dice que al momento que iban a tronarle sus pies para provocar una muerte, se dieron cuenta que Él ya había muerto, y entonces cruzaron una lanza en su costado y se dieron cuenta que lo único que salía era lo que se conoce médicamente como sanguaza, que ya es como lo último que queda en el cuerpo humano. Entonces Jesús derramó cada gota de su sangre por ti y por mí. Este nuevo pacto fue sellado con su sangre, su propia vida. Levítico nos dice que la sangre, que la vida del ser en la sangre está. En otras palabras, lo que Jesús hizo fue derramar su vida por ti y por mí, y la legalidad de este nuevo pacto fue sellado con su propia sangre. Es por eso que tú tienes la Biblia y la puedes leer y la tienes escrita, pero el original de esta herencia fue sellado con la sangre de Jesús. Entonces, cuando yo voy y encuentro sanidad, cuando yo voy y encuentro justicia, me percato en esto en mi corazón, que la legalidad de ese fundamento y de ese argumento y de esa verdad que está escrita ahí, Jesús la respalda con su propia sangre. Entonces, esto es la
lo maravilloso de este nuevo pacto. Jesús selló este nuevo pacto con su propia vida. El pecado demandaba este pago porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y Jesús lo que hizo fue entregar su vida por ti y por mí. Por eso es cuando tú sabes esto en tu corazón, ya no puedes volver a menospreciar tu persona, porque Jesús te compró a precio de sangre. Y digo, hay mucho que podemos decir de este nuevo pacto, pero este nuevo pacto te voy a arrojar simplemente algunas de las cosas que incluye redención. En este nuevo pacto tú eres llamado hijo de Dios. En este nuevo pacto hay acceso total a la presencia de Dios. En este nuevo pacto tú eres templo del Espíritu Santo, y si has recibido a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo está dentro de ti y no hay manera de que Él se vaya. En este nuevo pacto eres perdonado, pero también eres justificado. Y podríamos decir un sinfín de cosas, pero es importante que tú conozcas tu herencia. Y te lo voy a decir de esta manera. Es como si un pariente se va y te deja un testamento. Y si tú nunca vas con el notario y lees lo que está contenido ahí, no hay manera que puedas disfrutar. Ya te dije que el original está escrito con la sangre de Jesús, pero es importante que tú vayas y des lectura para que conozcas tu herencia y de esta manera puedas disfrutar de todos los logros y lo que Jesús estableció a través de su muerte y de su resurrección. ¿Te gusta esto? Cuando hoy leas la Escritura, léelo a través de los lentes correctos, porque Jesús dijo una palabra preciosa cuando Él expiró y dijo: consumado es. Quiere decir que hoy tú y yo ya no dependemos de la ley de Moisés, esa ley que solamente mostraba los límites y nos mostraba que éramos incapaces. Pero en este nuevo pacto ya no se trata de lo que tú hiciste, sino de lo que Jesús hizo. Y hoy sus logros son tus logros. Hoy este nuevo pacto dice que así como Él es, así eres tú en esta tierra. Así que no te coloques bajo Moisés, colócate bajo Cristo, porque es donde Él te ha sentado. Y con esto, a mí me gusta, queríamos celebrar contigo esta Santa Cena. Ya tienes ahí los ingredientes que necesitamos. Entonces va a ser muy importante que pongas tu corazón en esto. ¿Y qué te parece si me acompañas a Primera de Corintios? Y con esto pues vamos a ir cerrando. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Y yo aquí tengo lo mío. Espero que ya tengas ahí pan, jugo de uva, lo que hayas preparado para celebrar esto, porque es algo precioso y literalmente estamos recordando lo que Jesús hizo. Pero también creemos que cada vez que tú y yo tomamos la Santa Cena, hay poder que está siendo desatado. Así que lo que vamos a hacer es importante que lo hagas con fe. Y quiero leer simplemente esta parte donde Pablo recordaba esto. Y fíjate lo que dice en 1 Corintios 11, versículo 23. Y dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que lo bebieren en memoria de mí. Y dice en el 26, así pues todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ojo en el 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Te lo voy a poner de esta manera: si tú simplemente lo haces como algo simbólico, sin fe, como cumplir con un rito, pues no va a producir nada en ti. Simplemente dice: juicio come y bebe para sí. Pero fíjate lo que dice en el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces creemos que a través de esto Dios también desata milagros de sanidad. Entonces algo por lo que hoy queremos orar también es que si tú estabas pasando por una situación de salud, hoy creemos que a través de lo que vamos a hacer juntos,
Milagros de sanidad van a estar siendo desatados sobre tu vida y sobre tu familia. Así que, ¿te parece si ya tienes ahí el pan? Quiero que tomes primero el pan, porque la verdad es que Dios nos habla de la importancia de comer a Cristo. Y no estamos hablando como de algo raro, sino que cuando tú conoces la palabra, porque Jesús es el pan de vida y tú comes de Él, entonces tú te estás nutriendo, tu espíritu se hace fuerte y entonces te das cuenta que esta palabra viene a ser alimento, viene a ser medicina y viene a dar solución a todas aquellas cosas. Entonces ahí con el pan, yo quiero que digas esto conmigo y digas: Señor Jesús, te agradezco por entregar tu cuerpo, porque en ella toda enemistad, toda división fue quitada y que hoy a través de lo que tú hiciste me has acercado al Padre. Por lo tanto, en este momento te agradezco, Jesús, por lo que hiciste en esa cruz. Y yo te pido, comienza a meditar en lo que Él ganó, porque aun cada azote que recibió, cada golpe que recibió, fue para establecer algo a favor tuyo. Él te tenía a ti presente al momento que lo estaba haciendo. Así que con gratitud, derrama tu corazón en gratitud a Él y dile: gracias, Jesús. Y con gratitud, Señor, recordamos esto que tú has hecho y creemos que esto está vigente hoy en nuestras vidas. Así que con fe, familia, ahí toma el pan, porque esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Te damos gracias. Eres tan bueno, Dios. Y de la misma manera, dice que tomó la copa. Y como leímos, familia, y lo que estuvimos hablando hoy, representa el nuevo pacto. Todo esto fue validado por la sangre de Jesús. Así que en este momento, si tú estabas pasando por enfermedad, en este momento, cree esto: Señor, yo creo que recibo mi sanidad en este momento en el nombre de Jesús. En este momento todo diagnóstico de muerte, todo diagnóstico de enfermedad que se había establecido sobre mi persona, queda anulado en el nombre de Jesús. Creo en el poder de la comunión, creo en el poder de lo que tú estableciste, Jesús. Creo en el poder del establecimiento de este nuevo pacto y que tu sangre derramada por mí es suficiente. Ahí con todo tu corazón dilo y reclama esta sanidad que te corresponde por derecho. En el nombre de Jesús. Y con esta fe, toma esta copa, porque cada decreto de sanidad que tú y yo hoy hablamos está fundamentado por la vida de Jesús. Wow. Quiero orar por ti, papá, en este momento, en el nombre de Jesús. Toda persona que esté pasando por depresión, toda persona que esté siendo afectada por ansiedad, por miedo, toda persona que en su salud había estado siendo afectada por enfermedad, en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera toda enfermedad y declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ningún virus, ninguna plaga toca la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús, personas que estaban siendo afectadas por cáncer, personas que estaban siendo afectadas por alguna otra enfermedad, en este momento declaramos sanidad en sus cuerpos. En el nombre de Jesús, Señor. Sanidad en este momento. Tu sangre es suficiente, Jesús. Y te damos gracias por lo que has establecido. Te damos gracias porque tú eres suficiente. Y porque lo que has hecho ha establecido este pacto de amor para con nosotros. Y hoy tomamos de aquello que tú pusiste como disponible para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. En este momento aún yo oro, papá, porque aquellas casas donde la tristeza había estado inundando, tu alegría y tu gozo, papá, se hacen palpables en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, toda dolencia te vas en el nombre de Jesús y declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Wow, eres tan bueno, Dios.
honramos tu presencia. Puedes ahí con tu familia, ahí dale un abrazo a la persona que está a tu lado y diles, Dios está con nosotros. Recuérdales algo que Dios esté recordando en este momento de lo que este nuevo pacto contiene y declara esta palabra sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu esposo. Y familia, recuerda, estamos bajo este nuevo pacto. En este pacto dependemos, no dependemos ya de otra cosa. Así que hacia adelante tú y yo seguimos avanzando porque dependemos de lo que Jesús ganó, no de lo que se mueve en la tierra. Así que si te habías estado desenfocando, vuelve a volcar tu mirada a Cristo. Pon los ojos puestos en Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, en Él te sostiene, tu futuro es bueno. Así que yo bendigo tu vida, bendigo tu semana y declaro que todo sale bien. Mantente conectado, comparte este contenido, lleguemos a más personas y no te olvides de comunicar lo que Cristo ya hizo, porque esto está disponible para todo aquel que crea. Así que tú eres el encargado de anunciarlo, no dejes de anunciar a Cristo a aquellos que amas. Así que familia, sigamos adelante, mantente expectante de lo que viene y cualquier cosa, oración, petición, pregunta que tú tengas, estamos para servirte a través de nuestras diferentes redes sociales. Te amamos y te mando un abrazo grande, familia. Bendiciones.